Comenzamos una nueva serie en esta iglesia y una serie que por el tiempo que estamos pasando ahorita pues es necesario aprender de estas cosas, por el tiempo en que viene. Cristiano o político. El tema de hoy es el tema número 1. Sí, la controversia siempre va a existir, siempre. ¿Necesitamos los cristianos de la política? Es una muy buena pregunta que los cristianos nos debemos de hacer. Un viejo amigo, en paz descanse, un hombre muy sabio, en paz descanse, me dijo un día: mire Adán, era un buen amigo mío, mire Adán, con la religión, con el partido de fútbol y con el partido político no se meta con nadie, porque se va a terminar metiendo en problemas, serios problemas. Va a terminar en discordia. Con uno va a quedar bien, con otro va a quedar mal. ¿Por qué? Porque los cristianos vivimos en un mundo que así funciona. Un mundo totalmente caído. No se sabe cuál es la verdadera cara de un hermano, o bien de un amigo, o bien de un familiar. No sabemos la cara que tiene. En el momento de la angustia, sacamos nuestro verdadero rostro. En el momento del problema, sacamos un rostro. En el momento de la alegría, sacamos otro rostro. Así somos. Tenemos esas situaciones cambiantes, dependiendo de cómo está el ambiente. Dependiendo enfrente de quién estemos. Dependiendo las condiciones. O bien cómo se está dando cierta situación enfrente de nuestras narices. Enfrente de quien estemos, así actuamos, dependiendo frente a quién estemos. Así funciona este mundo. Dios mediante, ninguno de los cristianos que estamos aquí actuamos de esa manera. Dios mediante no sea así. Vamos a la Biblia. Trajeron sus Biblias. Hechos, libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, del versículo 23 en adelante. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los gobernantes y de los religiosos cuando se juntan políticos juntándose con religiosos. No estoy diciendo cristianos, estoy diciendo religiosos, juntos todos. Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. El contexto, esto es Pedro y Juan, que están presos, están detenidos. Los detuvieron porque curaron a un paralítico 2 capítulos antes. En el capítulo 3 curaron a un hombre que era cojo de nacimiento. Entonces ellos están detenidos, presos por los políticos y los religiosos que estaban ahí en ese momento. Sí, por eso los tienen detenidos y por predicar el evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 23. Empiezo a leer, iglesia. Y puesto en libertad, estos son Pedro y Juan, ¿verdad? Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este es el versículo 25. Voy a leer el mismo versículo 25 con la Nueva Traducción Viviente. Ustedes tienen la Reina Valera, posiblemente, sí. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Hechos 4:25. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo ante nuestros antepasados, David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? Es una pregunta, y una muy buena pregunta. ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles?
Así lo traduce, así lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Sigo leyendo, versículo 26 en la Reina Valera 60. Se reunieron quienes, los reyes de la tierra y los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién está ahí? Fíjese bien, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer, y este es el motivo, iglesia, este es el motivo, esa es la palabra de Dios. Dice el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Oramos, iglesia. Vamos ahora por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tus hijos se reúnen en este lugar, Padre, en este día domingo, para escuchar su palabra, Señor. Derrame de su espíritu, Padre, para que nuestra oración sea escuchada, Señor, así como es escuchada la oración que acaban de hacer los apóstoles en el libro de los Hechos, en capítulo 4. Que las personas puedan escuchar estas palabras, Señor, y que puedan entender de alguna forma en sus corazones, que pueda llegar esta palabra, que todo aquel que escuche, Señor, pueda entender que usted es un Dios soberano de todas las cosas, de todo lo que existe, creador del cielo y la tierra, el que pone reyes y quita reyes, que es usted el que tiene el control de cada cosa que acontece en este mundo, que acontece en nuestro país y que acontece en la vida de nosotros, sus hijos, Padre. Bendiga este lugar, Señor, bendiga su palabra y que sea su Espíritu Santo el que hable a su pueblo el día de hoy, porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el pasaje que acabamos de leer en Hechos, capítulo 4, es un pasaje que quizás pasa un poquito desapercibido por el lector casual, ¿sí? No para el lector responsable, el cristiano que en verdad es responsable, ¿sí? Y viene a la iglesia y pone total atención y genera esa necesidad de querer escuchar la palabra de Dios. Este pasaje que acabamos de leer, Hechos capítulo 4, es un pasaje donde se menciona todo el ambiente en el que los apóstoles estaban envueltos después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de la partida, antes de la venida, todo ese ambiente ya estaba así. Se mencionan los gobernantes en este pasaje: Herodes, Poncio Pilato, ahí está el pueblo, mire, los gentiles y el pueblo de Israel. Habían dos grupos de personas ahí. Los descendientes, quizás por nombre, quizás los israelitas, los gentiles, otro pueblo que había ahí, los gobernantes, sí, ahí estaban también, los religiosos, no cristianos, religiosos, los escribas, los fariseos, ahí estaban todos juntos. Los saduceos. Los saduceos era una secta religiosa, política. Los del auge, los que estaban, los de la alta alcurnia, ahí estaban todos. Los aristócratas, los sacerdotes del judaísmo, personas influyentes, políticos grandes, influyentes en el Sanedrín, ¿sí? Responsables del cuidado del templo, todos ellos juntos ahí, todos. Ahora, enseña el pasaje que acabamos de leer, enseña
que todo ese montón de gente, según ellos, están actuando en su voluntad, en sus intereses. Pero según dice el versículo, y vuelvo a leer, sí, para tumbar toda esa ideología que se viene dando en los versículos, con la intención de darnos a entender. El versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, o sea, tu voluntad, habían antes determinado que sucediera. ¿Me está entendiendo, iglesia? Dios controlando todo lo que está alrededor de nosotros. Dios controlando todo lo que está alrededor de estas personas que estaban ahí, políticos revueltos con religiosos. Ellos son los que estaban ahí, los gobernantes, ¿sí? Las sectas políticas como los saduceos. Los saduceos eran los ricos y poderosos judíos. Eran gente muy adinerada. Tenían un poder, tenían un peso político en ese tiempo. En su mayoría eran sacerdotes y que ocupaban altos cargos, tanto en la política como en la religión, como el de sumos sacerdotes. Sí. Hace poco, vuelvo a repetirle, este es un tema que va a causar controversia, que genera controversia y genera conflicto. Yo sé que me estoy metiendo en problemas con algunas personas, no con todas, porque nunca se va a quedar bien con todo el mundo, nunca. Cuando damos una prédica, cuando enseñamos la palabra de Dios, para algunas personas les va a caer el 20, como decimos en buen catracho. A otras les cae el 20, pero se le va por otro lado el 20. Hace unos días atrás, una marcha que se hizo desde muchas iglesias unidas, ¿sí? Y iban muchas ovejitas. Ahí iban las ovejitas caminando. Y por la tarde, ese mismo día, muchos videos salieron a la luz. Miren, mis hermanos, cuando el pueblo de Dios estudia la palabra y se deja instruir y busca esa instrucción en personas con responsabilidad, y usted como cristiano es responsable, usted va a su casa y examina lo que el predicador le enseñó. Usted es responsable. O solo viene a la iglesia, venimos a la iglesia, dejamos el olor ahí puesto en el asiento y se va. Amén, amén, hermano. Dios me lo bendiga, hermana, y me voy. Hay mucho más que hacer en el reino del Señor. Y no me refiero solo a venir a la iglesia y de repente ir a marchas como esta que se dio. Créalo. El reino de Dios es gigante. Hace poco lo dijimos en otra iglesia. El reino de Dios es gigante y hay mucho que hacer. Mucha mies. Pero los verdaderos obreros son muy pocos en el reino. Hay muy poquitos. Quisiéramos decir otra cosa, pero es la realidad. En esta marcha que se hizo, y voy a decir esto porque debo decirlo, sí. Varias personas, no una, varias personas se me acercaron y ofrecieron que de las iglesias lleváramos a esa marcha, a esta iglesia. Ofrecieron transporte, ofrecieron todo. Llévenlo, los vamos a ayudar, nosotros los vamos a dar esto, les vamos a dar aquello. Y la concentración fue multitudinaria. Yo les pregunto, iglesia, ¿por qué nunca me han ofrecido un bus para traerlos acá? Porque aquí no hay transporte para llegar a este lugar. Todos los domingos ocupamos un busito, aunque sea de esos chiquitos, un carrito, un pick-up chiquito, nos ayudaría mucho. Pero nadie nos ha ofrecido eso. Pero para esta marcha sí lo hicieron. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué se trata eso? En esta serie que comienza hoy, vamos a aprender un montón de puntos que enseña la Biblia acerca de estas situaciones. Este viejo amigo, vuelvo a repetir, en paz descanse, era un hombre muy sabio. Me dijo así: mire, Adán, no se meta con la política. No se meta con el partido de su hermano en Cristo. Es más, me dijo una vez también, no haga negocios con su hermano de la iglesia, ni con su hermano de la casa, con su hermano de sangre. No haga negocios, porque todo, casi todo termina en problemas. Difícilmente esas cosas terminan en buenos términos. Muy difícil. No se ponga a discutir de la religión.
porque usted profesa tener una religión. ¿Sí? ¿Quién de los cristianos aquí nunca ha tenido un conflicto? Por un problema por causa de donde se congrega, del lugar donde se congrega. Todos hemos tenido conflictos. Se topa con una persona que profesa una religión, que profesa con su boca pertenecer a una iglesia, que es diferente en doctrina, quizás, ¿verdad? Quizás. Van a haber choques. Van a haber discrepancias, van a haber muchas discrepancias. La Biblia nos enseña a ser cuidadosos en todas estas cosas. La Biblia nos enseña a tratar de vivir en paz con nuestros hermanos. Llevad la paz con todos, dice la Biblia, ¿sí? Pero en este mundo en el que vivimos es tan difícil, es tan complicado, muchas veces porque nosotros mismos nos metemos, casi siempre, nosotros mismos nos metemos en esos líos. Yo en lo personal evito mucho. Por ejemplo, ahorita pues al Real Madrid no le ha ido muy bien, ¿verdad? Está mucho mejor el Barcelona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya, que me queden viendo así un poco. No nos vayamos largo. Aquí en este país, cuando hay un partido de fútbol, sí, gana el equipo contrario, por ejemplo, el mejor equipo de aquí de este país, ustedes saben cuál es el mejor equipo de este país, ¿verdad? Sí, ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben cuál es el equipo mediano. Independientemente de lo que estén pensando, el mejor equipo de este país es el Real España. Qué problema, ¿verdad? Nos podemos meter con una simple expresión. En el transcurso de toda esta serie, vamos a aprender un montón de cosas. Las series son un poco cansadas, sí, pero uno aprende mucho. Y con mucha responsabilidad el Señor va a usar al predicador, al expositor. El Señor va a usar el Espíritu para que los cristianos podamos aprender de estos temas. Cómo Jesucristo nació en medio de políticos, en medio de oligarquía, se puede decir, en medio de religiosidad. Y cómo se revolvía todo eso. Se hacía una sola morondanga, en buen catracho. Religiosos revueltos con políticos. Jesús y la política. Mire, hay mucho en la Biblia que decir. ¿Debe un cristiano trabajar en la política? Todo eso vamos a ir viendo en el transcurso de esta serie. No se me adelante, vea, ya el hermano ya nos va a ir dirigiendo, ya vienen las elecciones y ya nos va a decir a qué partido pertenece. Bueno, mire, le voy a decir esto, me gusta la política, pero nunca le he dicho a nadie a qué partido me simpatiza. De hecho, no tengo un partido político que me simpatice. No lo tengo, y lo digo con mucha propiedad. Mi familia tiene inclinación, claro que sí, pero yo no tengo ningún problema. Yo no voto por emociones. De hecho, no voy a las internas, porque ahí es donde se sabe quién va a ser el futuro presidente. Y los políticos en este país se preparan para ese día. A veces se va la luz en las elecciones. O los que vienen a fuerza y quieren tener listo todo. Por eso esas cosas a mí no me gustan. Por eso me considero que no soy simpatizante de política. Mas sin embargo, sí, yo voy a votar con mucha confianza en Dios. Pedimos al Señor, oramos a Dios que ponga en nuestro corazón a quién darle el voto. Yo le pregunto, hermano, después de que usted ora, si es que oró antes de ir a las urnas a votar, usted deja que el Espíritu Santo le guíe para darle el voto a una persona. O se va a quedar en la oración, voy a orar, pero voy a votar por este. Y usted sabrá lo que va a hacer el Señor. Cada quien lo toma como bien le parece, ¿sí? Pero otra vez, vuelvo y repito, me estaría metiendo en un problema serio si yo les dijera, miren, este gobierno de ahorita es malo, malísimo. Y el anterior, peor. Y el anterior, más peor. Y el que viene, sabrá Dios. Sabrá Dios el que viene. De momento yo no he visto, en ninguno desde que tengo uso de razón, no he visto que las cosas han cambiado. Han cambiado en algunas cosas, por cuestiones de economía quizás. Han venido mejoras en la tecnología, tenemos toda clase de tecnología, pero no porque el político las trae, mis hermanos, porque el país sigue igual.
No sé si ha mejorado algunas cosas. Todos hablan de seguridad y se mantiene igual. Todos hablan de una mejoría en el trabajo y se mantiene igual. Por eso hay mucha gente que se va de este país. Y no solo de este país, de muchos países de Hispanoamérica, por hombres que gobiernan en esos países. Bueno, obviamente este tema va a generar muchas opiniones, genera muchas opiniones. Las personas que miran los videos, les decimos que por favor vean toda la serie, que analicen lo que en esta iglesia enseñamos y que sea el Espíritu de Dios dando los argumentos a sus corazones, a sus mentes. Cuando vamos a un lugar a votar, ni siquiera piense en usted. Si en verdad usted dice que ama a sus hijos, piense en sus hijos. Porque los que van a dirigir el país son los que vienen y sus hijos son los que van a recibir a esos gobernantes. Yo estoy consciente que a veces nos metemos en camisa de 11 varas. En camisa de hombre, me dijeron una vez por ahí. ¿Te metiste en camisa de hombre? Sí, nos metemos. Sí. Bueno, a veces el Señor nos tiene ahí metidos. Pero el Señor nos da las pautas, iglesia. Poco a poco Dios nos va dando la dirección. Independientemente de las opiniones que llegan a una red social, en el caso de esta iglesia, en el caso del canal, del Tuyo y de Facebook, ¿verdad? El siervo de Dios no debe de ser un hombre contencioso. No contendemos en política, no contendemos con el partido de fútbol. Venimos a estudiar la palabra de Dios. No defendemos una creencia, una tradición o una religiosidad. No es para eso que es llamado el hombre de Dios. Vivimos en un mundo caído. Los cristianos vivimos en medio de lobos. Los verdaderos cristianos vivimos en medio de lobos. Así que estos temas generan controversia. Nosotros no estamos llamados para entrar en contienda. Así lo enseña la Escritura. No somos contenciosos. Mas, sin embargo, las opiniones que nos dan en las redes sociales o aquí mismo en la iglesia, ¿sí? Debemos de respetar. A veces hay que omitir en algunos casos opiniones que caen a veces en estos videos. Salen algunas cosas. Ya nos ha pasado así, ¿sí? Somos llamados al respeto. Si mi hermano tiene una inclinación por una tradición quizás, déjelo. Vamos a hacer lo que dice aquí, Hechos capítulo 4. Vamos a orar por esta nación. Vamos a orar por nuestra familia. Y después de orar no salgo corriendo. Voy a hacer lo mismo que hice hace 4 años. Voy por el mismo. Entonces la oración se quedó en una simple oración. Este mensaje y todos los que vienen a continuación, por cierto, ¿quiénes aquí son cristianos? Porque temo decirles que este mensaje es para cristianos, no para otra persona. Y el que es verdaderamente cristiano va a entender de lo que estamos estudiando en este momento. El primer punto, hablando acerca de la política de nuestro país, y yo creo que en cualquier país debería decir así, el primer punto que los cristianos debemos de acatar, debemos de asumir con toda responsabilidad, es que nos hacemos responsables por hacer la voluntad de Dios primeramente. Eso es algo que aquí yo pienso que los cristianos aquí, vuelvo a repetir, estoy hablando a cristianos. Entre los cristianos hacemos la voluntad de lo que está en la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire cómo el apóstol Pablo nos enseña a los que somos cristianos, cómo Dios nos enseña a hacer su voluntad. O de alguna forma pedirle a Dios que esa voluntad sea puesta en nuestras vidas. Romanos 12, 2. Adelantito ahí de hecho. Dice el versículo 2 de Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo. Algunas traducciones dicen a este mundo. A este siglo, dice la Reina Valera. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ve cómo el Señor nos enseña, nos explica que sujetarnos a la voluntad del Señor, a hacer la voluntad del Señor, nos va a llevar a una paz que el mundo no nos va a dar. Dice la primera parte de este versículo 2, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué el Señor le dice no conforméis a este mundo? Porque usted no pertenece a este mundo. Le estoy hablando a cristianos. Y nos dice el mismo versículo, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre Dios va a tener su buena voluntad, independientemente de cómo va a seguir este mundo, del lugar donde usted se esté congregando. Si usted confía en la voluntad del Señor, esa voluntad va a ser buena, agradable y perfecta. Primeramente para el reino y segundamente, en buen catracho la palabra, segundamente para nosotros sus hijos. Amén. Nos metemos en líos cuando hacemos nuestra propia voluntad. Individualmente, un cristiano se mete a líos y un país entero se mete a líos cuando hace su propia voluntad. Cuando el pueblo de Dios, cuando una nación trata en su propia voluntad, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, más adelante de Romanos. Está Gálatas, después sigue Efesios, después sigue Filipenses, después llegamos a Tesalonicenses, adelantito de Colosenses. Son cartas muy pequeñas, se lo digo así porque yo sé que cuesta encontrarlas. Colosenses capítulo 4 del versículo 3 en adelante dice: pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice en su Biblia? En Colosenses 4:3, es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor, ser santos nosotros. Después sigue diciendo, que os apartéis de fornicación. Esto con el tema del adulterio, de la fornicación. El tema de la fidelidad al matrimonio. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, refiriéndose al matrimonio. Versículo 5, estoy en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nuestra propia concupiscencia, cuando la adoptamos nosotros, cuando hacemos lo que nosotros queremos, no está en la voluntad de Dios. Usted no está en el camino de Dios. Cuando hace lo que usted quiere, cuando hace lo que su cuerpo quiere, lo que sus pensamientos ya pensaron y ahora maquinan, ya maquinó y ahora va a hacer lo que maquinó. Porque sí sabe, ¿verdad? Que la persona cuando va a hacer algo previamente lo pensó, ¿verdad? Esa es la concupiscencia, se da el fruto de eso. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Ay, mi hermano. Vuelvo a leer el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Porque no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 8. Así que el que desecha esto, desecha la voluntad de Dios, de eso estamos hablando, ¿verdad? El que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, cuando nosotros hacemos lo que por naturaleza hacemos, nos metemos en líos. Y una nación puede ser grande. Una iglesia como esta, pequeña quizás, puede ser grande y podemos darle el rumbo equivocado y nos vamos a meter en serios problemas. Por no escudriñar la palabra que nos dice, haga la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice en Romanos, y aquí en Tesalonicenses dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Esto es para cristianos, dije hace un momento, ¿verdad? Cuando usted piensa
Cuando usted va a tomar una decisión, ¿en verdad pone a Dios primero en esa decisión? Ora por orar. Nuevamente lo pregunto, esta es la tercera vez que lo hago. ¿Ora por orar? Oro porque soy cristiano y voy a orar. Mire, Señor, ya. Amén. Y voy a hacer lo que voy a hacer. Y nadie me va a detener. ¿En verdad usted considera que está en la voluntad del Señor cuando piensa de esa manera? Otro versículo, mis hermanos, Primera de Juan, ahí mismo en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Más adelantito, ahí en su Biblia. Casi ya llegando al Apocalipsis, está Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos, versículo 14 de Primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos. ¿En quién? En Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, ¿está seguro usted, cristiano? A usted le estoy diciendo esto. ¿Está seguro usted que Dios le oye a usted? Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos versículos revelan que nuestra confianza al orar debe de basarse en pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que es la voluntad de Dios? Usted lo va a saber. Usted va a saber que lo que está pidiendo es bueno, que es agradable y es perfecto para el reino. Para edificar el reino, para engrandecer el reino y para bendecir también su vida. Entendemos los cristianos que cuando oramos de todo corazón y le pedimos al Señor que nos indique en algo, si usted pide de corazón, si la oración que usted está haciendo la hace de corazón y con una muy buena intención, Dios le va a contestar. Le aseguro que Dios le va a contestar antes de hacer lo que va a hacer. Yo digo amén a eso, por supuesto que sí. Nos sujetamos a la voluntad del Señor. Independientemente de cualquier cosa que vayamos a hacer, usted se sujeta a esa voluntad. Y así rápido, no lo busque en su Biblia. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, dice el Salmo 143:10, porque tú eres mi Dios y tu Espíritu Santo me guíe por buena senda. Esa es la guía divina para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo me va a guiar. ¿Por qué el salmista en este caso le enseña a hacer la voluntad? Porque tú eres mi Dios, dice el salmista. Usted tiene un Dios que tiene esa voluntad buena, agradable y perfecta. Pues órele a Él. Pídale a Él primero antes de actuar y agarrar rumbo para un hombre natural está hablando. Pídale primero al Señor que le instruya para poder dar la palabra a otra persona, para poder llevar el evangelio a otra persona, para hacer que este país de alguna forma nuestras oraciones lleguen hasta el cielo cuando pedimos con nuestra voluntad y no con la de Dios. Muchos impíos oran y Dios les contesta, le cuento. Y nosotros que somos sus hijos, ¿no nos va a contestar el Señor? Por supuesto que sí. Dios nos oye cuando pedimos en su voluntad. Dios nos llama a hacer su voluntad. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:15, un versículo muy fuerte. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mis hermanos, la voluntad de Dios implica hacer el bien y silenciar la ignorancia. Cuando usted desconoce algo, no abra su boca. Y cuando la abra, no la abra por defender sus ideales o defender sus concupiscencias, sus propios deseos. Abra la boca con inteligencia. No se manifieste solo por manifestarse, solo por que alguien opinó mal de alguien o de algo. Mire, el ser humano tiene un problema.
cuando ya le hablan mal de una persona y esa persona llega y se acerca a usted, ya usted está predispuesto con esa persona. Por muy bien que esa persona le haga a usted, ya usted está predispuesto, desconfiado, porque alguien le dijo algo. Así funciona lastimosamente la mente y el corazón del ser humano. Por naturaleza somos pecadores. Tenemos la maldad siempre en nosotros. El apóstol Pedro nos dice, 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. No peleando, no entrando en controversia, no entrando en discusiones, sino calladamente. En este caso hablando de un político, ¿sí? Hablan mal uno del otro, bueno, ese es el problema de ellos. Si el cristiano se sujeta a la voluntad del Señor, Dios sabe a quién va a poner en un país. Si el cristiano se sujeta a la voluntad de Dios, cuando usted vaya a elegir a alguien, hasta una iglesia puede ser, el cristiano va a ir por la voluntad de Dios. Siempre va a ser así. Nos sujetamos a su palabra los cristianos. Miren, mis hermanos, Jesús nace en un sistema político severo, tremendo. Se hace un edicto en el tiempo en que nace el Señor Jesús, donde tenían que ser asentados los niños, tenían que llevar al censo, un edicto del gobierno que estaba en ese momento. Y bueno, y María y José, los padres de Jesús, hicieron caso. No incitamos los cristianos de ninguna manera, no, a la desobediencia, a la insurrección contra un gobierno. Podríamos hacerlo cuando la lucha es justa, está bien, pero no de una manera confrontando quizás contra algo que sí está bajo la ley, como lo que se dictó en ese momento, el censo, para ir a sentar a las personas, en este caso los niños. Ahora, en ese mismo tiempo, el Señor Jesús siempre está siendo confrontado, todo el tiempo. Mire el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 16 y 17. Jesús está con los políticos de ese momento. Ya lo vamos a leer, con los escribas, con los saduceos, que eran los religiosos de la alta alcurnia en ese momento, ¿sí? Estaban en los templos y estaban en las sinagogas. Los escribas y los fariseos, había gente de poder ahí. Y siempre Jesucristo era confrontado. Mire lo que les dice el versículo 16. Estoy en San Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La palabra doctrina significa enseñanza. Hay doctrina política, dictada por cada partido político. Cada partido tiene su doctrina. ¿Por qué les está diciendo esto el Señor Jesús? Porque estaban asombrados cuando Él estaba con ellos y decían en los versículos anteriores, mire lo que dice el versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Lo miraban como un ignorante al Señor. Lo menospreciaban en todo. ¿Quién es este? Decían, que viene a enseñarnos aquí. No usa ni traje este pastor. Ni traje se pone. Así lo miraban. Y los que estaban con él ahí en esa sinagoga, en la fiesta de los tabernáculos, que es la de este momento que estamos leyendo aquí, lo veían de una manera de desprecio. El versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestro corazón le va a indicar, el Espíritu le va a indicar. Cuando usted está haciendo esa doctrina, usted va a conocer si es en la voluntad del Señor, todo el tiempo. Ahora, miren mis hermanos, Dios tiene control de cada país en el mundo. Váyase conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, si puede seguir conmigo la lectura. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Mire cómo el Señor tiene total control de cada país en el mundo.
cómo Dios dice cuando Él quiere poner a alguien o lo quiere quitar. Daniel 2:21. Él, hablando de Jehová, Él, Dios, Él muda los tiempos y las edades. Voy despacio, iglesia. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. ¿Está entendiendo lo que acabamos de leer, iglesia? Dios mismo se encargó de poner ese régimen en el momento en que nace el Señor Jesús. Daniel nos enseña que es Dios que quita un rey y pone otro rey. Un presidente, pues, para que entienda más. Dios pone al presidente. Usted puede decir, vamos a trabajar por mi líder político, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Mire, al final, como leímos en Hechos, lo que leímos en Hechos capítulo 4, lo leímos al principio, es Dios controlando todo al final. Por mucho que usted haga, por mucho dinero, independientemente de donde venga, la persona que lleva de manera dudosa, tanto en política como en su propia vida, Dios permite qué cosas dar y qué no dar. Aún en un país, Dios decide la cantidad de poder a un hombre sobre otro. Mire ahí mismo, en Daniel, sáltese al capítulo 4. Mire cómo Dios es el que decide hasta dónde le puede dar inclusive a un hombre el poder que Dios quiere darle. Daniel capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios decide a quién pone y Dios decide hasta dónde lo va a poner. Hasta cuánto poder le puede dar a un hombre el Señor. Miren, hermanos, en el año 604, antes de Cristo, aproximadamente el año 600, había un imperio poderoso en ese tiempo, el imperio de Babilonia. Pues ahí, en esa época, en el año 600 antes de Cristo, gobernó un hombre por 42 años. Un gobernador político, ¿se imagina un hombre en este tiempo por 42 años en un país? Bueno, hay familias enteras que tienen muchos años gobernando, una sola familia. Cambian el presidente, sí, pero porque se muere y el que se está muriendo deja ya listo al que viene. Pues esto pasaba en este tiempo. Babilonia, un país, bueno, ellos tenían riqueza porque atracaban otros países enteros, ¿sí? Se adueñaban de todo lo que encontraban. Lo que había enfrente ellos lo arrasaban, pero por 42 años gobernó un hombre y este hombre se sentía el más poderoso del mundo. Daniel, el profeta, lo exhortaba, pero él no obedecía hasta que llega Dios y trata con él. Daniel, el profeta que estaba en ese momento en la tierra, esa era una verdadera función del profeta, así, exhortar al pueblo, exhortar al rey y decirle: mira, rey, lo que estás haciendo no está bien. Dios te puede castigar, ten mucho cuidado. Pero difícilmente un gobernador con tanto poder le va a hacer caso a un hombre que lo está exhortando. Difícilmente. Máxime si va en contra de sus ideales o de las pretensiones políticas que él pueda tener. Va a ser muy difícil. Nabucodonosor era un hombre malo y que se sentía el rey del mundo en ese momento porque tenía el poder. Él podía hacer lo que él quería. Destruía lo que él quería, llamaba a quien él quería, ponía y quitaba lo que él quería. No, pues a mí Dios, yo soy el que manda más. Así decía él. Yo soy el que manda aquí, a mí nadie me dice nada. Dios permite, iglesia, Dios permite un tiempo que sus hijos sufran. ¿Cómo es eso? Como también Dios permite que usted haga ciertas cosas. Pero Dios ya conoce las consecuencias que vienen. Sí sabía eso, ¿verdad? Dios permite qué pastor va a poner en una iglesia. No es usted.
Es Dios que lo pone, como Dios también permite el presidente que va a tener, sea bueno o sea malo. Dios es el que gobierna todas estas cosas. Cuando este hombre se dio cuenta y entendió, porque lo hicieron que caminara como un animal, tomó forma de un animal, comía como un animal, se conducía como un animal, como castigo divino. Pero esa es una historia que está en la Biblia. Bueno, si usted quiere creerla, créala. Si no la quiere creer, lea todo el capítulo de Daniel, todo el capítulo 4 de Daniel. Debe entender de lo que le estoy hablando. Vamos al versículo 34, Daniel 4, 34. Mire cuando este hombre ya entró en razón y se da cuenta que todo lo que tiene no viene de su mano, sino que viene de Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Mire, ya le cayó el 20. Ya le cayó el 20 a Nabucodonosor para completar el peso. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor reconoce quién es el que lo tiene ahí. Todos los habitantes de la tierra, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué es usted? Nada. Dígame a mí, nada también. Y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos. Mire, ahora mira para el cielo, ya no mira para lo que él hacía con sus manos. Ya no mira sus riquezas, ya no mira sus tierras, ahora mira para el cielo y se da cuenta que es Dios el que le había dado todo lo que tenía. Sigo leyendo el versículo 35. Y en los habitantes de la tierra ya no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor entendió que él estaba en la tierra, en ese lugar, porque Dios lo había puesto. ¿Puede aplicar este pasaje a algún hombre aquí en la tierra? ¿Puede aplicar usted después de haber leído estos versículos del libro de Daniel? ¿Hay en la actualidad hombres así? Yo creo que sí, muchos. Dios utiliza la política, quiero agregarle esto. Dios utiliza la política y a los políticos para sus propios propósitos. Hay una historia en la Biblia, no la vamos a leer, está en Génesis, a partir del capítulo 37 en adelante. Hay un joven llamado José. Todos lo conocen como el soñador, que sus hermanos lo vendieron y pasaron unos comerciantes y le vendemos este cipote, ¿cuánto pide? Unas 100 bolas. Ya lléveselo, y lo entregaron y se lo llevaron como esclavo José. Sí, y más adelante lo dan a otras personas también como esclavo. Fue vendido por ellos mismos, hicieron comercio con José. Y llega hasta donde está el gobernador, Potifar, si mal lo recuerdo, se me escapa el nombre. Y este joven José tenía la mano de Dios. La Biblia dice, pero Dios estaba con José, siendo un esclavo. Dice la Biblia, pero Dios estaba con José. Así lo dice la Biblia. Y llegó a ser el segundo al mando de un país. De ser un esclavo vendido por 100 bolas, un fresco y una bolsa de semitas, a ser el segundo después del rey. Increíble. José se tiró como candidato para ser gobernador en algún momento. No, y aquí vengo, voten por mí. No, él no ocupó hacer eso, porque dice la Biblia que Dios estaba con José. Miren, mis hermanos, cuando una persona tiene un cargo, bien sea aquí en una iglesia, un cargo político, en su trabajo, que lo ascienden, ¿sí? ¿Cree usted que Dios no es que lo tiene ahí? ¿O piensa que usted es único en el mundo? Como dice Nabucodonosor, no somos nada. Lo que leímos en el versículo 34. Ustedes no son nadie. Eso es lo que está diciendo. Díganme ustedes a mí. Usted también no es nadie. Díganmelo. Dice la Biblia que los que duran bastante, 80 años, los fuertes, los robles, sí, es un tiempo cortito. Y si no aprovechamos este tiempo buscando esa salvación,
creyendo en este evangelio, arrepintiéndonos, pues la eternidad no va a ser muy buena para nosotros. José llega a ser el segundo después de Faraón, después del gobernante, el segundo nivel de un país, porque Dios tenía propósitos especiales, no solo para José, sino porque de la descendencia de Israel, que eran sus hermanos, los mismos que lo vendieron, llegan a buscarlo con hambre, porque había escasez en toda la región, enseña el Génesis. Tiene que leer todos esos capítulos para que entienda esa historia. José los recibe y no se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Israel, de la descendencia de esas tribus, nacería el Mesías. ¿Ve cómo Dios tiene controlado todo en un país? ¿Ve cómo Dios tiene desde antes cosas que nosotros no tenemos capacidad para pensarlas, pero que Dios sí las tiene? ¿Lo puede ver eso usted, iglesia? Ve cómo un Dios poderoso planifica las cosas y usted sigue creyendo que usted se las sabe todas. Mire, para un liso, un resbaloso, mancatracho. Sí, un liso contra un resbaloso. Síganse dando en la torre, engañando y siendo engañados, dice la Biblia. Este es un caso muy bueno en el caso de José. Y hay otras ocasiones en las que Dios permite que malos hombres lleguen al poder. ¿Cómo es esto? Dios permite, sí. Hitler, un hombre despiadado, mató millones, no mató uno, mató millones. Dio edictos, dio órdenes para asesinar a millones, más que todo judíos. Masacraba ciudades enteras, permitido por Dios. Nabucodonosor, el soberbio que acabamos de leer, Dios tuvo que poner su mano. El término de Hitler no fue bueno, ni para él ni para su familia. Todos fueron asesinados, porque todo llega a su momento, todo llega a su fin. Los romanos, ¿por qué Dios tenía a los romanos en ese tiempo? Para tratar con sus hijos, para tratar con su pueblo. ¿Los estoy confundiendo con eso? No, ¿cómo Dios le va a poner cómo yo como papá le voy a poner una persona mala a mis hijos? ¿Cómo voy a permitir que un ladrón asalte a mis hijos? ¿Cómo permitirlo? Pues Dios lo permite. Y esta lógica no tiene equivalencia al pensamiento de nosotros, porque nosotros somos hombres, somos limitados para entender la mente de Dios. Tenemos la revelación de la Biblia, pero hasta cierta parte. La mente de Dios se extiende a la eternidad. Ahí es cuando viene la escritura que dice: los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Entender ese versículo, para que el cristiano verdadero entienda ese versículo, va a tener que leer toda la Biblia, estudiarla toda, estudiarla por años y años y años. Y aunque la estudie, no significa que la va a entender. Va a tener que tener el Espíritu Santo de Dios para que pueda entender qué quiere decir que todas las cosas ayudan para bien de los que le aman a Él, como en el caso de José. Ningún político, ya casi estoy terminando, ningún político lo va a llevar a usted a la salvación. Ningún político. Y no estoy en contra del político, lo estoy poniendo a usted como cristiano en el lugar que a usted le corresponde, si es que se dedica a la política. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy entrando en una rebelión, para nada, no. Le estoy dando las palabras, estoy intentando poner las palabras más sencillas para que usted no entre en equivocaciones y se ve envuelto en situaciones donde se le olvida lo que verdaderamente usted es. Nunca debe el cristiano olvidar que solo hay un hombre que le puede dar la salvación, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ningún político le va a dar la vida eterna. Le pueden dar una chambita de varios años, quizás, o hasta unas bolsitas, techo, qué sé yo, tantas cosas, ¿sí? Le puede regalar muchas cosas, pero la vida eterna no se la da un político, se la da Jesucristo. El deseo de un político es, o debería de ser, ayudar a un pueblo. Ese es el concepto de política, ¿sí? Gobernar a una nación. Pregunto,
Todos los que hablan en este país hablan bien de su contrincante, de su oponente cuando están buscando el poder. ¿Los ha escuchado usted hablar? ¿Cómo se expresan? ¿Los ha escuchado, mi hermano? Yo he estado con ellos. He estado en reuniones ahí. Hasta el momento yo no he escuchado a uno que se dirija bien de su contrincante. Mire, le va a sacar yo tengo una foto tuya y tengo un audio tuyo. Mire, más de alguno ha de salir un buen político. Más de alguno. ¿Por qué se dan estas cosas? Porque la política es imperfecta. ¿Y por qué es imperfecta? Porque está dirigida por hombres y los hombres son imperfectos. Otra cosa que quiero agregar. En todo el Nuevo Testamento no hay un solo versículo que indique a lo que los apóstoles se inclinaron a un partido político de ese tiempo. No hay ni un versículo. Las leyes romanas eran horribles. Era el país que tenía subordinados los judíos. Los romanos los trataban como de lo peor. Los gobernantes eran crueles, las leyes eran crueles. Leyes que molestaban, que cargaban al pueblo de Dios. Cobraban impuestos de todo, casi de todo. Todo era injusto. Por eso se llama impuesto, porque está impuesto en usted. Ahora, hay impuestos buenos, sí, porque tenemos que hacerlo. Sí, por ejemplo, la luz eléctrica es un impuesto que le va a beneficiar a usted, ¿verdad? El agua, ¿verdad? Sí, las mejoras, no sé, la mejora de una calle, la mejora de un pasillo, no sé, la mejora de algo. Hay impuestos que sí son buenos, pero en su mayoría son injustos. Todas estas cosas vienen del egoísmo de un hombre o una mujer puesta en el gobierno. Ningún hombre, hermanos, ningún hombre que esté pastoreando como lo que estoy haciendo en este momento, los que pastoreamos pues, ningún hombre que esté en esto debe de incitar a la rebelión civil, nunca. No somos puestos en un púlpito para incitar a la rebelión. Déjeselo a ellos, que Dios va a tratar con ellos. Sigue usted haciendo su labor como cristiano y deje que el país, de alguna forma, que ellos dicen que lo van a controlar, que ellos dicen que van a hacer cosas buenas por este país, déjenlos que entren. Dios sabe lo que va a venir. Recuerde que son hombres y que son mujeres y que cuando ellos tomen el poder, a los días, usted va a ver la verdadera cara de una persona. Pero los que pastoreamos, los cristianos, no incitamos a rebeliones civiles. De ninguna manera. Los apóstoles se dedicaron al poder del evangelio, independientemente de quién estaba en el poder en ese tiempo. Vaya conmigo a Lucas, al Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 3, versículo 7. Juan el Bautista era un hombre que hablaba multitudes grandísimas y no andaba con medias tintas. Mire cómo hablaba Juan el Bautista. Estoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 7. Y decía a las multitudes, había mucha gente, mucha gente. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, lo seguían. Era una figura pública, ¿verdad? Una figura pública que profesaba el evangelio de Cristo para ser bautizados por él. Y les decía, oh generación de víboras, ¡ay! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista no andaba tratando de suavizar las cosas. Hablaba como era. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Orgullosos, pedantes. Eso les estaba diciendo. Aquí en un púlpito, pues yo nunca he tratado de víbora a nadie, pero Juan el Bautista sí lo hace. En presencia de multitudes, dice aquí el versículo 7. Sigo leyendo, versículo 9.
Y ya también él hacía esta puesta, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Le está entendiendo lo que les está diciendo? Se los van a volar, eso es lo que está diciendo. Van a ser cortados, eso es lo que les está diciendo. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Les está profetizando lo que viene. Juan el Bautista no anda con cosas. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué hacemos, Juan? Y él les contesta, versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, o sea, 2 ropas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. No es un llamado a ser condescendiente con nuestro hermano, lo que está diciendo Juan el Bautista. No es eso lo que le está diciendo Juan a estas personas. De eso habla, no solo el político. Un verdadero cristiano ve así a las personas en la calle, o aquí mismo en la iglesia. ¿La vemos así? O solo miramos lo que viene para mí. Vengo a la iglesia, escucho el mensaje y me voy, y ya. Viene una situación interesante. Mire lo que dice el versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¿Sabe quiénes eran los publicanos? Eran cobradores de impuestos, pero que trabajaban para el gobierno de Roma. Vuelvo a leer, versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y él les contestó, versículo 13. No exijáis más de lo que os está ordenado. Para entrar en las ciudades donde ellos estaban gobernando, el gobierno de Roma, usted tenía que pagar un impuesto por entrar. Y pagaba un impuesto por salir. Y pagaba un impuesto para poner un puesto de baleadas, y un impuesto por esto, y un impuesto por aquello. ¿Qué hacían ellos? Pedían más de lo que el gobierno había cargado al pueblo. Juan el Bautista no les anda con cuentos y les dice, no exijáis más de lo que está ordenado. Sigo leyendo, versículo 14. Todos estos son políticos lo que estoy leyendo. Juan el Bautista frente a un montón de políticos. Ya estoy terminando, iglesia. También le preguntaron unos chepos. También le preguntaron unos soldados, dice aquí. Vino la Policía Nacional, vino el cadete, vino el MP. Vinieron los tigres, los pumas, los cobras, no sé cómo. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados. Están ahí, mire. Estaban todos ahí. Diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Ni calumniéis. Le están imponiendo algo, le están endosando algo ahí. No calumniéis. Y contentaos con vuestro salario. Mi hermano, mi hermana, por muy bien que usted le pague un hombre a una mujer en un puesto, el que sea, nunca va a ver eso como suficiente. Esto fue escrito hace 2000 años, lo que acabo de leer. Les pregunto, ¿ha cambiado esto? Sigue siendo igual. Todo sigue igual o peor, y continuará igual o peor. Por eso nuestra confianza está puesta en Cristo. Con esto termino. Primera de Corintios, capítulo 6. Ay, mis hermanos, ¿no sabéis? Y si le quiere, léalo bien. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, dice aquí el apóstol Pablo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, los cuña, ni los borrachos, ni los maldicientes que andan ahí,
haciendo en lo oscurito, ¿sí? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo le pregunto, iglesia, ¿tiene un cristiano cabida en alguno de estos adjetivos, sustantivos que le acabo de leer aquí? ¿Tiene un cristiano cabida en uno de estos términos? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Tiene cabida un cristiano en esto? Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Amén. Usted ya no pertenece a ninguno de esos conceptos que acabamos de leer. Mis hermanos, la Biblia en ninguna parte nos llama a ser seguidores de hombres o de mujeres aquí en la tierra, ni de políticos, ni de pastores, ni de pseudoprofetas o pseudoapóstoles. La Biblia no nos llama a nada de eso. Nos llama a seguir a Cristo, a creer únicamente en Cristo. La Biblia nos llama a cambiar el corazón de las personas, primeramente nuestro propio corazón, y enseñar a otros el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia salvadora de Cristo. Mis hermanos, la prosperidad de una familia, de una empresa, de una nación, de un país entero, viene totalmente y exclusivamente de la voluntad de Dios. No viene de un gobierno. El gobierno tiene mucho que ver, claro que sí, pero la Biblia nos enseña en todo esto que acabamos de leer que Cristo tiene control de todas estas cosas, y la Biblia nos enseña a confiar en que Él nos va a sustentar a nosotros. Él es el que nos va a dar el trabajo acorde a nuestra vida, no de gerente de una empresa. Si usted no está preparado lo suficiente, no le va a dar algo que no está en su capacidad intelectual o física. Dios no le va a dar algo así. Por estar en un partido político, usted no va a ser mejor persona, nunca. Al contrario, creo que va a ser peor persona. Por experiencia se los digo. La Biblia sí nos hace cambiar ese corazón y creer más en una santidad y en un Salvador. Los países comunistas no dejan entrar el cristianismo. Son países casi totalmente ateos. Y los que lo permiten, los utilizan. O sea, los países que permiten el cristianismo ya se dieron cuenta que los cristianos cada vez hay más y utilizan el cristianismo para sus propósitos políticos, como pasó hace unas semanas atrás. Todos ofreciendo. A mí me ofrecieron hasta buses, varias personas, y el domingo nadie ofrece nada para venir a la iglesia. No hay uno que diga, le vamos a poner un busito para los que no tienen transporte en la iglesia, para que vayan a la iglesia. No una marcha de estas. Y el gobierno que está actual respondió también de la misma manera. ¿Por qué? Porque es una situación de ellos. Somos llamados a creer en Cristo. Somos llamados a creer en lo que Él gobierna. Él gobierna en el cielo, gobierna en la tierra, pero especialmente debe de gobernar en nuestra vida. Cuando usted permita que Dios gobierne en su vida, a usted no le va a importar quién quede en los próximos 4 años. Vaya, haga su trabajo, sí, si es que se dedica a la política, pero de alguna forma, no importa quién venga, usted tendrá paz y confianza de saber que Dios está al control de todo lo que usted hace y todo lo que usted tiene. Amén. No importa el que venga, no importa que aquel insulte a su oponente más, usted como cristiano, usted únicamente tiene su mirada puesta en el Dios de su salvación. La pregunta que hicimos al principio, ¿necesita un cristiano de la política? Según lo que acabamos de leer en todos estos versículos, no la necesita. No la necesita. Nuestro Rey se llama Jesús. Si está mal la situación, pierda cuidado, que Dios sabe el momento en que lo puede liberar, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas que están en su poder. Confiamos en Dios, iglesia, y seguiremos confiando en el Señor, no en un hombre,
ni en una mujer. Únicamente confiamos en el Dios que tiene control de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Dele un aplauso al Señor. Él tiene control de todo. Dele un aplauso fuerte, déselo fuerte, con ánimo, con ganas.